Hola, muy buen día a las personas que se están conectando desde el territorio, desde el territorio sudamericano, desde Chile. Estamos muy contentas de realizar este en vivo llamado Todos Somos Retazos, donde tendremos a la invitada Saña Textil, Scarlett Yavar García. Muchas gracias a las personas que se están conectando acá en la cuenta de Escuela Libre Textil. Buenos días a la gente que se conecta desde el sur. Ahí vi a la Dani Auri. Vamos a esperar que se conecte la Scarlett. A ver. A ver, voy a invitarla. A ver. Vamos a esperar que la gente se conecte. A ver, acá está la Scarlett. ¿Tú me vas a pedir invitación, Scarlett? ¿Y yo te acepto? ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la Pau. A ver. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a este en vivo, donde conversaremos con Saña Textil, Scarlett Yavar García. Ya, voy a llamar a la Scarlett, a ver. Acá. Buenos ¿Cómo días. estás? Espérame que voy a arreglar el sonido. ¿Me escucháis? Sí, Ya, ¿tú me escucháis a mí? sí, súper bien. Sí. Todo bien. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando. Gracias por conectarse y también vamos a saludar extendidamente a las personas que nos van a ver después. Sí, va a quedar grabado. Muy agradecida. No, te digo que va a quedar grabado ahí después en el feed de la escuela. Porque va a quedar grabado en la página de la Escuela Libre Textil de donde estamos transmitiendo ahora. Sí. Eh, bueno, esta es la charla número 11 que organiza la Escuela Libre Textil de este ciclo del año 2021. Agradecemos a toda la gente que ayudó a difundir esta conversación y también agradecemos a las personas que sostienen este espacio y que hacen posible tanto el calendario como la actividad misma de hoy día. Yo tengo el gran contentitud, el gozo de presentar esta charla, ya que conozco a la Scarlett hace ya, calculamos que unos 3 años, ya vamos para los 4 años. Nos conocimos de una manera bastante, como, no sé cómo decirlo, como espiritual, o, ya que fue a partir de la muerte de Margarita Ancacoy. Yo encontré un bordado de la Scarlett en internet y le escribí: hola, me gustaría mucho que vinieras a compartir tu trabajo en un espacio que en ese momento
yo estaba dirigiendo, participando, y ahí conocí en persona a la Scarlett y a su trabajo, que me conmueve mucho, y siempre que tengo oportunidad de decírselo, se lo digo, como la admiro mucho su trabajo y la humildad con que ella trabaja, que encuentro que eso es muy importante de reconocer. Voy a presentarla muy cortito. Ella es Scarlett Yavar García, Saña Textil. Cultiva el oficio del patchwork, del quilt, del bordado, y gestiona y traspasa el oficio de la arpillería. Y ahí esperemos que en esta conversación ella nos cuente un poquito más. Te dejo la palabra, querida colega. Bueno, yo también formo parte como del grupo que está organizando todo el tema de la escuela, este año por lo menos. Estamos ahí, normalmente yo les voy contestando ahí en el Instagram, así que estamos como detrás y hoy día delante de la cámara. Así que, nada, pues vamos a empezar. Les iba a decir al tiro que vamos a hacer como muchos conceptos y nombres en inglés de repente, y que de repente a uno no le queda muy en la memoria, entonces las que quieran después me pueden mandar un mensaje, porque yo tengo como un documento redactado con los links y todo, entonces se los puedo enviar. Y también tengo como un link de una pequeña presentación como con la historia y todo, para que no se queden pegados como en ese detalle, para que después me lo pueden pedir y yo se los puedo enviar, para que tengan el registro y después puedan ingresar a las páginas o si algún tema les interesa en particular, puedan como visitarlo. Eso, soy yo. Aquí estamos. Scarlett, explícanos brevemente un poquito así como qué sería patchwork y qué sería quilt para personas que Sí, están no, acercando al por oficio. eso, porque, o sea, a pesar que no es una clase, creo que es importante que puedan como conocer la diferencia un poquito, porque también hay gente que no sabe lo que es, ¿cierto? Patchwork es, mira, yo traje así como unos ejemplos. El patchwork es netamente la unión de pedacitos de tela, de retazos de tela, que puede ser tela que reutilizamos de ropa, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, o tela nueva, y con esos pedacitos de tela vamos haciendo una nueva tela, por decirlo así, o una pieza textil, como sería, por ejemplo, no sé, se alcanza, ahí sí, como esto, por ejemplo, que no, es un pedazo de tela nuevo que yo hice de pedacitos de otra tela, ¿cierto? Eso sería patchwork. Si lo llevamos así como a la traducción literal, como hablábamos el otro día, es como patch, parche, work, trabajo, como trabajo de parche. Hay un término que a mí en español que me acomoda bastante, que es como retacería, que me hace mucho sentido usarlo en español con ese concepto. Y también hay otra palabra que es otra técnica de costura, pero que sí va muy relacionada con el patchwork, que es el quilt. Y el quilt hace referencia al acolchado. Entonces, aquí yo les traje otra cosita para que la vean, que es esta, se ve bien, ¿sí? Que es al patchwork que tenemos acá adelante, a esta tela que hicimos, le ponemos cuerpo, le damos capas. Entonces, se le agrega, por ejemplo, una capa de relleno, que puede ser napa, punzonado, polar. se ríe la Dani porque antes ya lo hacía con polar. No sé, en la antigüedad la gente acolchaba hasta con musgo, papel, lo que tuvieran, como para hacer la tela más firme, más gruesa. Y se le pone otra tela atrás. Y se hace como un sándwich. Y la finalidad de ese sándwich es como darle más firmeza, darle más cuerpo a la tela. Y esto hay que acolcharlo, hay que unirlo. La idea es mantener siempre las capas unidas. ¿Y cómo se puede acolchar? No sé, por ejemplo, este está acolchado a mano, no sé si se alcanza a notar como... Son como unas puntadas, como un hilván, se puede hacer a máquina, se puede hacer haciéndole nuditos, eso ya depende de cada uno. Pero eso es así como a grandes rasgos patchwork y quilt, o acolchado y retacería, podríamos decirlo como en español. Que esa es como la base.
de todo. No sé si se entendió, pero bueno, esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Oye, querida, ¿y en tu familia hay herencia textil? ¿Nos puedes contar eso un poquito de...? Mira, en realidad yo no vengo como de una cuna textil, podríamos decir. Como gente que dice que le enseñó a su abuelita, que le enseñó a su tía, a su mamá a bordar. No. Yo siempre tuve como la inquietud de hacer cosas. Era como esa sensación de que las manos se te van, que necesitas hacer algo, es como de muy niña. Entonces, así como recuerdo de que alguien me enseñara, no. Pero, por ejemplo, eh, como algo que puedo recordar es mi abuela tejía, pero no tejía por gusto. Yo se lo contaba a alguna de las chiquillas que, bueno, y como para poner un poquito en contexto a la gente que es más joven o que es de otro país también, durante el tiempo que Chile estuvo en dictadura, sobre todo como en los años 80, había harta pobreza y los niveles como de desempleo eran súper altos. Entonces al Estado se le ocurrió hacer unos planes de empleo, que eran dos, que uno era el PEM, que era Plan de Empleo Mínimo, y el POG, que era como Programa de Ocupación de Jefes de Hogar. Y mi abuela entró a trabajar ahí, que era como la única opción que había para poder trabajar en algo por un tiempo. O sea, igual ella tenía 3 hijos y una nieta, que era yo, que había llegado ahí de rebote un poco. Entonces había que hacer algo. Y el trabajo que a ella le tocó era tejer. Y tejían. Y no tejían unos zapatitos, tenían que tejer ajuares de bebé, de guagua, completos. Hasta con chal, yo me acuerdo perfecto. Obviamente este trabajo les pagaban 3 pesos. Yo me acordaba en mi memoria, así como de niña, que les pagaban como 3.500 pesos mensuales. Yo pensé que estaba mal. Yo, como dije, no, no puede ser eso tampoco. Y la otra vez buscando, claro, salía que el sueldo de esa época, de esos planes de empleo, les pagaban 1/3 del sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo en el año 85, 86 era de 9.500 pesos. Entonces, claro, 1/3 de eso son 3.000 y algo. Eso les pagan por tejer no sé cuántas piezas al mes. Entonces, claro, como el recuerdo textil que tengo no es tan amoroso, por decirlo así, porque no es lo mismo como sentarse a tejer por gusto, voy a hacerme un gorro para mí, o no sé, o algo a mi tipo, que tener que tejer, así como producir y además por muy poco dinero. Eso es como... Oye, y me gustaría que nos contaras un poco cómo tú misma fuiste buscando desde niña aprender. Sí. Como te decía, yo siempre como que juntaba, no sé, cuando me encontraba un género, un pedacito de género, hacerle ropa a un muñeco o algo. También tenía en la casa unos libros que se llaman El Tesoro de la Juventud, que a lo mejor las que tienen ya más como mi edad, un poco más, ¿se acuerdan? Yo tengo uno acá, mira, eran así, una enciclopedia, que tienen muchos temas, y entre esos temas traen como temas como de recreación y traen temas relacionados a la costura. Entonces venía uno que trae bordado, y yo pasé muchos años como de mi infancia tratando de aprender. Era imposible, porque mira, se los voy a mostrar. No sé si lo alcanzan a ver, como son así. Entonces no tienen como paso a paso, no como un libro de ahora. Entonces, aprender a bordar leyendo es muy difícil. Si no tienes como la memoria de haber visto bordar, por decirlo así. No sé si se entiende. Las que bordan a lo mejor me van a como entender, porque mira, yo quería aprender a hacer puntos, pero no... Mira, aquí hay un festón, que claro, yo ahora veo el dibujo y lo entiendo así, pero súper fácil. Pero mira, te lo leo, es súper corto. Aquí decía, espérame, el festón.
Dice, antes de proceder a realizar este dibujo, ya hacer un dibujo. El punto festón se empieza por la izquierda, pasando la aguja a 1/2 centímetro del borde. Sosteniendo el hilo con el pulgar de la mano izquierda, se hace una lazada y se pasa la aguja por debajo de la tela a 1/2 centímetro de la anterior puntada. Luego se saca la aguja a través de la tela por encima del borde y atravesando la lazada y así sucesivamente. Yo ahora lo leo y lo entiendo, pues como que me voy imaginando incluso el paso, pero claro, cuando uno es muy niño, entonces yo estaba como a los 8 años leyendo estos libros y nunca fui capaz de hacer nada, por supuesto. Ese era como mi internet, mi YouTube, leer esos libros, aunque no pudiera hacerlo. Los tesoros de la juventud. Sí. Y después yo sé que tomaste un taller, un poquito más grande. Más grande, como 12 años. Claro, porque seguía con ganas de hacer cosas. Y uno no tenía en esos años tanto acceso como ahora, que es mucho más fácil. Entonces me acerqué a lo que yo encontré como dentro de mi comunidad y que era como lo más accesible que uno tenía, y fui al centro de madres, que no es para niños. Para las compañeras que son de otros países, los centros de madres son como un centro comunitario que está en un barrio y al que van las mujeres un día a la semana. Generalmente van a aprender alguna técnica y, bueno, toman té también y conversan y todo lo que va detrás de ir a hacer algo. Entonces ellos me acerqué, me aceptaron y ahí empecé ya como a aprender a coser, aprender a hacer muñecos, aprender a hacer otras cosas. Y también era como primera vez que veía como mujeres juntarse a hacer algo. Como nunca había estado con más gente que hiciera cosas, por decirlo así. Como... Era muy chica, pero eran señoras. Pero de todas maneras yo aprendí bien. Oye, ¿y nos podríais contar un poco cómo influyen tu trabajo las películas? Como, ¿Puedes contar? claro, porque ya en el año 90 bueno, yo nací en el 81, en el año 90 como en el año 95, bueno, yo igual como era una niña como media solitaria, así como, me gustaba harto ver tele, ¿para qué voy a decir que no? Así como que me gustaba ver tele, entonces yo algo ya me había dado cuenta que como en las películas salían de repente estas mantitas de patchwork, típico como en el respaldo del sillón, como esas cosas. Pero como en el año, debe haber sido 95, 96, llegó el TV cable, le decíamos ese año, la televisión por cable. Entonces ahí, bueno, igual uno tenía más tiempo, hay que decirlo, así como después que llegaba del colegio. Y me puse a ver tele así mal. Yo creo que veía como 15 series al mismo tiempo, demasiada tele. Y ahí ya me di cuenta que en muchas películas y series salían mantas de patchwork en las camas, en los sillones, colgadas en la muralla, era como algo muy típico. Y ahí me empezó a gustar muchísimo, como me empezó a entrar la duda, ¿cómo lo hacen? Porque uno no tiene la lógica como del patchwork en la cabeza. Entonces me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Y bueno, ahí yo tengo otra cuenta que se llama Quilts on TV, que pueden entrar ahí y ahí yo voy subiendo fotos de mantitas que van saliendo en la película, así que si ven alguna por ahí me gritan para agregarla ahí a la cuenta. Y ahí como ya un poco más grande, soy adolescente, en el año 98, 99 salió una serie que se llama Dawson's Creek, que las que son como de mi edad la vieron. Así como... la serie era bien fome en realidad, mirándolo así en perspectiva, es bien fome, pero a mí me gustaba la manta que salía en la cama del protagonista y yo creo que la veía por eso. Porque muchas escenas pasaban como en su pieza y él tenía una manta como muy gringa, muy clásica, como de colores así muy country, y yo me quedaba pegada, así como tratando de entender cómo lo hicieron. No hace tanto vi una foto de la manta y claro, al verla ahora uno la ve y es como, esto es así, es como
ya, la puedo hacer incluso, ¿cachai? Y eso también, tal vez es importante para la gente que está empezando como en el mundo del patchwork o que quiera empezar. Es como un consejo que de repente, si uno ve como una obra de patchwork, como al primer momento de repente es un poco abrumador. Porque uno ve esta cosa gigante y dice, uno inmediatamente dice, no, imposible, así como, ¿cómo? No, no se puede. Entonces, yo les aconsejo no ver la obra gigante, sino que irse como aquí, al pedacito chico. Como, como ver desde lo más micro, ir agrandándose, porque así uno empieza haciendo las mantas. Como yo junto un pedacito de tela con otro pedacito de tela, voy a hacer una unidad, por decirlo así. Y si le agrego otro pedacito, a lo mejor ahí ya tengo un bloque. Y si pongo 4 bloquecitos, ya tengo uno más grande. Y si pongo 10 de esos, ya tengo la manta. Pero si yo lo veo así gigante, me voy... Es un poco, yo encuentro abrumador. Pero Sí. hay que irse como a lo más pequeñito. No sé si tú me encuentras razón o no. Pienso que podemos recomendar la película How to Make, que lo conversamos, ¿Mm? How to Make an American Film, Sí. ¿sí? Sí, porque hay una película que es de Winona Ryder, bueno, con otras actrices más, que también es noventera, será como el año 95, 96. Sí, del 95. Sí, y que se llama How to Make an American Quilt, o sea, cómo hacemos un quilt, así como una manta americana. Y ahí va contando, bueno, además que ahí muestra cómo se reúnen las mujeres para hacer una manta para un hecho especial, ¿cierto? Que es el casamiento de ellas. No vamos a spoilear la película para... pero ahí se va viendo como el proceso de la manta y como lo relacionado también, todo lo que trae detrás de hacer una manta, porque no es solo, Mm, ya voy a hacer esto y toma, tiene todo un mm. cuento que va por detrás. Entonces, si la encuentran por ahí, no sé si estará, bueno, en alguna de esas plataformas como de internet debe estar la película, pero no, yo no la he Sí. buscado. Y en YouTube estaba en algún Ya, momento, yo lo vi ahí. sí. Oye, Scarlett, ¿y nos cuentas cuándo te encontraste con la revista de Quilt, que es como un momento importante para ti también, yo Ah, lo sé? sí, porque ella estaba un poquito más grande y me fui como a Independencia a dar una vuelta y encontré estos señores que venden en la calle. Bueno, en la Independencia es una zona de Santiago donde se venden muchas telas y como productos de costura. Y en la calle había un señor que estaba vendiendo esta revista, que está acá. No sé si la ves. Ahí. Ya, y yo dije, no, esta es mi oportunidad para aprender. Y me la compré. Y después la abrí y tenía esta manta que de hecho es como de colores muy similares a la manta de esa serie que te conté, que es esta, mira. Y yo dije, ya la voy a hacer. Entonces, trae los moldes, que mira, están acá los moldes todavía, pero no trae instrucciones la revista. Entonces, pero yo dije, esto no me lo va a ganar y claro, trae instrucciones, pero mira, esas son las instrucciones, eso, eso. No. O sea, nada. Nada. Y la empecé a hacer igual, pues, escucha, se me quedó allá, mira, la voy a ir a buscar, ¿no? Un segundo. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Esta, mira. Y yo la empecé a hacer. Ahí está. Ahí se nota como la figura, no sé si se ve, porque no me veo allá. Sí, se ve súper bien. Que esta todavía aguanta, a pesar que a mi gato le encanta acostarse en ella. Entonces, yo la empecé a hacer así como muy intuitivamente. Hice muchas cosas que ahora no haría, porque perdí mucho tiempo. Entonces, pero ahí está la manta. Tiene relleno, pero el relleno no está unido, como lo que les expliqué al principio, que había que unir el relleno. Tiene relleno, pero yo no sabía que había que acolcharla. No tenía todavía ese conocimiento, entonces le puse un relleno, pero no está acolchado. De repente pensaba ahora desarmarla y empecé de nuevo. Pero creo que igual quedó bien para hacer como un primer intento. Creo que está bien. Igual me gusta que tenga Querida, sus errores.
Claro, es parte del proceso y del aprendizaje. ¿Qué te gusta del patchwork? Eh, me gustan varias cosas. Me gusta, por ejemplo, que sea como transversal, que la puedas hacer, que la puedas hacer con materiales muy básicos, así como aguja, un papel, hilo y tijeras, y que también la puedes hacer como con materiales ultra sofisticados, y a pesar de que independiente de la forma que tú elijas de hacerla, si la haces bien y rigurosamente, vas a tener como un buen resultado, un bonito resultado. Eh, ¿Qué más? Me gusta también que sea como una técnica así infinita, que Mm, no, o sea, tú te pones a mirar y puedes aprender y estudiar y probablemente te vas a morir sin terminar de estudiar y con millones de proyectos pendientes de hacer, pues, porque uno lo que ve quiere mm, hacerlo. Pues. Entonces empieza uno, termina otro, empieza uno, no lo termina, sigue, sigue. Es como infinito. También me gusta harto que sea como una técnica que igual necesita como concentración, como, mm. como que tenés que estar como enfocado para hacerlo. Aunque tú hagas algo más improvisado o más experimental, igual tienes que como concentrarte un poquito. Te hace pensar, ¿cachai? Como te tiene que, hay en un momento como crujir, como digo yo. ¿Qué más? Me gusta que, bueno, acá en Chile no se usa tanto, pero que fomenta como la convivencia social, porque acá no es tan popular, pero en otros países sí. Como la convivencia social de, la, de las mujeres principalmente. Aunque hay hombres que hacen patchwork y son buenísimos, pero claro, es una técnica como, bueno, todas las labores eh, como de costura, bordado, están asociadas mucho más al universo femenino. ¿Y qué más? Así como lo último que me gusta, que me encanta que algo que puede ser tan bonito también sea tan utilitario. ¿Cachai? Que es algo Mm. que lo puedes usar todos los días, como está contigo ahí, te acompaña todos los días. O sea, también puede hacer algo para tenerlo colgado, pero como la esencia es hacer una manta, taparte, cubrirte las piernas, como que la puedes usar. Mira, mirando los comentarios que hay en el chat, yo creo que ahora nos podríais contar un poquito como brevemente, porque es infinito, la historia del quilt. Ya. Como... Sí, como que tiene ¿cómo se llama? Un inicio bien ambiguo. No se sabe porque se han encontrado como vestigios de patchwork en cosas muy antiguas, así como el tema como en Egipto, Japón, en distintos lugares, en India. Entonces, de alguna manera eso fue como cruzando Europa primero, y en Europa se hacía harto patchwork, en Inglaterra se hacía harto patchwork, pero ya como en el año 1700, 1800, cuando esa gente que vive como en Holanda, en ese tipo de países, se van a Estados Unidos, que esa es como la época que nosotros ya empezamos como a conocer el patchwork que conocemos hasta ahora. Por eso siempre mucha gente piensa que nació en Estados Unidos, pero no, es como que lo llevaron allá y ahí ya empezó como fuerte. Entonces por eso es como esa época de la casita en la pradera, como así como como los pioneros, los colonos, como de esa época. Entonces por eso como que lo asociamos ahí. Y también generalmente se habla desde ahí en adelante, porque es como que un poco en esa época las mujeres crearon algunos bloques y crearon un poco como las bases, podríamos decir, del patchwork como lo conocemos ahora. Eso como en la presentación que les puedo mandar, que después me pueden mandar un mensajito, ahí hay como un PowerPoint y ahí está como la historia más, como con años y más fechas, para que la puedan, me la puedan pedir. Entonces así porque es como, son muchas como fechas y lugares, entonces ahí la pueden ver. Oye, Scarlett, ¿y nos podéis contar?
un poquito esto que conversábamos hace unos días ¿Mm? sobre lo doméstico, como, Sí, como lo que déjame hablábamos del trío. contarte así como un poquito más de esa época. Como que claro, era en esos años, eran tiempos como de mucha carencia, entonces la finalidad de los quilts y los patchwork era como muy, ¿cómo podríamos decir? Como de uso doméstico, no sé, porque vivían como en unas cabañas muy rústicas, entonces había que tapar los espacios que quedaban en la madera, por ejemplo, entonces se usaban las mantas o para separar ambiente, para enterrar gente. Yo te contaba que a veces no había madera para hacer un ataúd, entonces los envolvían en una manta. Y en esos años también se crearon muchos de los bloques como tradicionales de patchwork. Mira, yo traje alguna aquí, se los voy a mostrar. Eh, Igual a mí me impresiona harto que en esos años que las mujeres no tenían como, podríamos decir, como estudios matemáticos, así como, no sé cómo explicarte, como no tenían estudios como matemáticos, como con muchos conocimientos matemáticos de dibujo, y aún así lograron hacer como estos bloques que los conocemos y que usamos hasta el día de hoy. Que muchos de esos bloques eran como inspirados en lo que las rodeaba, en la naturaleza, en la Biblia también, que era como el libro que tenían. Entonces, mira, por ejemplo, este que está acá, no sé si se ve ahí, Sí. ¿ya? Ese cuadrito que tengo ahí, como eso, se llama pata de oso, que claro, seguramente en ese lugar deben haber habido, no sé, osos, lobos, no sé qué más. Y ahí hay, por ejemplo, 4 juntos. Entonces, eso forma un bloque. A eso le llamamos bloque para que me entiendan lo que les digo. El, este se llama en español cabaña de troncos, por ejemplo. Que claro, se hace en la forma tradicional, se hace el centro rojo, este está de otro color, para representar como el fuego de la cabaña, el día, la noche, tiene todo un tema ahí. ¿Ven? Ahí están juntos, se van formando. Este se llama Camino del Borracho o Sendero del Borracho. Va cambiando la forma, depende de cómo los vayas uniendo. Mira, este es el mismo, pero Ah, te fijas que es otra, las posiciones de distintas formas, entonces se pueden ir haciendo varias cosas. Estos bloques cumplieron una función también súper importante como en el año 1800, en esos años había esclavitud todavía, no se abolía. Entonces, alguna de esta gente que estaba esclava empezó a arrancar, y empezó a arrancar hacia Canadá. Entonces, mucha gente familias que eran pro abolición, colgaban mantas con algunos de estos bloques en sus puertas o en su granero, por ejemplo, y ciertos bloques le daban a la gente que iba arrancando señales. Entonces, a veces en un granero había ciertos bloques que significaba que esa casa era un lugar seguro, que se podían meter, que habían dejado comida, que les habían dejado agua. Hay uno que es como, que se llama el vuelo de la oca o del ganso, que son como unos triángulos así. Entonces eso les indicaba, por ejemplo, que tenían que ir en la dirección a la que iban los pájaros, que hacia allá estaba Canadá, hacia allá estaba la libertad. Son, cada bloque tiene como una historia, entonces igual ahí lo pueden ir investigando. Y también, bueno, las que están empezando, a mí, uno como, cuando empieza como a estudiar así como patchwork clásico, lo primero que hace es como un sample, por decirlo así, un sampler es un muestrario. ya. ¿Ya? Entonces tú, que es como esto, mira. Como esto. Está el rol. Ahí. No sé si lo ves. Como Sí. eso. Eso es como un muestrario. Entonces, si ustedes quieren empezar a estudiar, es súper bueno hacer ese muestrario. Aunque después tú hagas cosas más locas, por decirlo así, o improvisadas, ¿eh? Creo que Queremos estudiar contigo, Scarlett. hacer eso, aprender a hacer esos bloques te da como, yo encuentro que te da como la rigurosidad, así como, Mm.
porque tienes que cortar exacto, te enseña esos bloques te enseñan como a coser en punta, por ejemplo, a coser en curva, entonces, si alguien quiere empezar a estudiar, de repente es súper bueno aprender a hacer un par de esos bloquecitos, así como que te da la base, yo encuentro, así como Ya. es súper importante. Ya me desvié porque íbamos a hablar de otra cosa, pero el, Eh, como que Podríamos hablar un poquito del rol social del quilt, que tenemos como unos ejemplos. sí, Como eso. bueno, también decir que en esa época hay preguntas si alguien son cosidos a mano o a máquina, depende. Hay gente que, por ejemplo, esos bloques que yo les mostré recién, mira, esto está todo hecho a mano, esto está hecho a mano, y los que les mostré recién, que no sé dónde los dejé, acá, estos están hechos a mano. Así como, se supone que si uno quisiera aprender así como clásicamente, debería hacerlo así. Estos son todos a mano. ¿Sí? Todos esos son todos a mano. Y este, por ejemplo, está hecho a máquina, pero está acolchado a mano. Ya. Sí. Ahí uno puede ir como mezclando. Bueno, también otra cosa así súper bacán que yo encuentro que es como en la época que empieza algo que se llama Quilting Bee, que son como, Quilting Bee hace como referencia a las abejas, así como trabajando juntas. Entonces son reuniones de mujeres que se formaban como para momentos especiales, por decirlo así, no que se juntaran a coser todos los días. Entonces, por ejemplo, cuando iban a nacer un niño, una niña, cuando un hijo cumplía la mayoría de edad, también se le hacía una manta especial. Y un evento así como muy, muy importante es cuando alguien se iba a casar. Porque la gente, bueno, en esos años se casaba más joven, obviamente. Entonces, la gente se ponía a coser muy joven, porque tenían que tener como un ajuar de 12 mantas. Así que las que se vayan a casar, pónganse a coser. Pónganse a coser. Claro, tenías que tener 12 mantas. Y la número 13 era... ese es Gabriel. Y la manta número 13 que tenías que hacer se llama doble anillo de boda, que si la googlean les va a salir al tiro, que es una manta que tiene como círculo, que hacen referencia a los anillos, ¿cierto? Que van como enlazados. Y esa manta, la número 13, no la hacías tú, te la hacía tu familia, tus amigas, tus vecinas, se juntaban y te hacían esa manta y te la regalaban. Entonces, muchas veces durante la celebración del matrimonio las mantas también se exponían. Entonces, igual era como algo social, así como yo hice, vengan a ver lo que hice. Bueno, y en Estados Unidos los quilting bee funcionan hasta el día de hoy. La gente se sigue juntando. Es como... Sí, es realmente una manera de generar comunidad, de sostener comunidad. Sí, porque en esos años también funcionaba como una forma de expresión artística, por decirlo así, para las mujeres, que, claro, vivían como mucho dentro de sus casas, tenían mucho, estamos hablando que no había ni mucha comodidad, entonces el trabajo doméstico era súper pesado, y cuando se juntaban como a coser, además también les promovía como la técnica de acolchado, porque le enseñaban a otras mujeres, intercambiaban bloques, se producía como todo el mundo alrededor de la aguja. No era solo como ya hay que hacer esto, sino que tiene todo como un tema detrás, aparte de solamente juntarse a coser y conversar un ratito. Claro. Sí. Podríamos dar así brevemente los dos ejemplos que habíamos como compartido en relación al rol social de la quilt. Sí, espérame, lo voy a... antes que si no se me va a ir la onda, otra cosita. ¿Ya? Contarles también que bueno, yo sé que hay mucha gente que tiene muchas razones como para odiar a Estados Unidos, yo lo sé, por eso, perdón, que hable tanto de Estados Unidos, pero en el patchwork no tengo nada que hacer, ¿cachai? Como ellos son, así como ellos son.
En Estados Unidos también existen algunas comunidades que que tienen su vida basada en torno al patchwork. Voy a hablar de dos, que también les tengo ahí los links y todo, si quieren aprender un poco más. De una son los Amish, que es una comunidad religiosa estadounidense, en algunos puntos de Estados Unidos. Ellos viven como bien fuera del sistema, no usan electricidad, no usan botones, no usan cierres. Es un mundo bien extraño, hay que decirlo, pero... Testigo en peligro se llama la película. Pero... ¿Dónde aparecen los árboles? Claro, es un mundo bien extraño de ellos, pero como en el tema del quilt son así, es impresionante porque trabajan a mano. Ellos usan mucho de acolchar en unos bastidores gigantes donde se sientan mujeres alrededor a acolchar. Entonces, si lo buscan, porque tienen como una paleta de color específica, es muy impresionante. Y otro es el pueblo que se llama East Bend, que eso es en Alabama. Es un pueblito muy pequeño, muy alejado, y ahí se ha ido como de generación en generación heredando el oficio. Y hacen unos quilts que son así, ya no sé, es como, son alucinantes, porque ella usa mucho material reciclado, como de ropa, y trabajan de manera bien improvisada, entonces, de verdad uno queda así como otra cosa. Bueno, ella ya tienen como un puesto ahí en el arte estadounidense, la han llevado a poner a muchos lados, hay libros. Me gustaría ir mucho para allá, a pesar de que no les entiendo nada cuando hablan, pero porque es un acento muy difícil. Cuando veo los documentales no les logro entender, pero sí, para que puedan buscar ahí su trabajo. ¿Qué más digamos? Ya, íbamos a hablar como del rol social. Podríamos dar los dos ejemplos cortitos y después tú puedes profundizar en el textil que está detrás tuyo. Sí. Eso sería bonito. Sí, porque también pensamos como, bueno, que el patchwork en algún momento como que sale de las casas, ¿cierto? Lo sacamos un poco como de lo doméstico, como del interior, y ya empieza a tomar como un rol social. En Estados Unidos hay varios memoriales, hay otro que es para las víctimas del 9/11, hay varios, pero uno que es así impresionante es el de, espérame que lo anoté, se llama Names Project AIDS Memorial Quilt, o sea, proyecto Nombres, manta conmemorativa sobre el SIDA. Esto se hizo empezó el 85 en San Francisco. Se empezaron a hacer estos quilts, estas mantas, para conmemorar los nombres, o sea, para conmemorar a las personas que habían muerto de SIDA, porque en esos años, claro, tener SIDA era, ustedes saben, pues muy estigmatizado, muy mal mirado. Las funerarias y los cementerios allá no querían como hacer los servicios, entonces la gente no tenía velorio, no tenía funeral, eran enterrados casi de forma anónima, para que la gente no supiera. Entonces se empezaron a hacer estas mantas, se empezó a construir un lienzo gigante, y este lienzo a esta altura de la vida pesaba 54 toneladas. Eso es lo que, si ustedes entran a la página, lo van a ver, es como, no sé, ni siquiera puedo imaginar las dimensiones. Sí. Y no se puede exhibir en un espacio cerrado, solo se puede exhibir en explanada. No, es que, mira, claro, porque si tú haces el nombre de tu familiar que murió o algo, tiene que medir 90 centímetros por un 80. Eso es lo que mide. Que se supone que esa medida es como la medida estándar de una fosa. Por eso lo hicieron así. Pero en la página, yo también les tengo el link ahí, tú puedes como entrar al quilt. Entonces te puedes acercar y lo vas viendo bloque a bloque. Es así. Lo que pasa es que yo creo que las palabras no alcanzan, ¿cierto, Dani? Sí, es realmente impresionante las dimensiones, lo que hablamos de esto del rol social también en ese trabajo.
y también como que tiene harto que ver con esa manta que hicieron las chiquillas que también fueron parte de este calendario por las personas Sí, por que, lo del COVID. sí, Sí. sí, como que en el textil, como es tan ritual, hay una posibilidad de remendar y elaborar el duelo. Y también, no sé, si queremos hablar del Social Justice Academy, que sería como otro referente importante, eh, que es como un espacio de sueño para trabajar el quilt. Claro, porque el otro así como agente social que existe como relacionado al patchwork y al quilt, que la pueden buscar ahí en, ¿cómo se llama? En Instagram. Se llama, siempre se me olvida, Social Justice Sewing Academy, ¿cierto? Sí. Que ellos trabajan trabajan con colegios, en cárceles, como en centros comunitarios, con temas como de discriminación de género, de raza, violencia de las armas de fuego, como en esa área. Entonces van a colegios, por ejemplo, y le enseñan a los niños a hacer un bloque, así como hagamos un bloque de tal tema. Los niños hacen como si hicieran una arpillera, que nosotros le enseñamos a hacer una arpillera, ellos le enseñan a hacer. Después los toman, ya los bloques que hicieron en todo el curso, se lo llevan a unos voluntarios, y estos voluntarios arman como unas mantas así como que tengo aquí atrás, pero con esos bloques. Y eso los van exponiendo a lo largo del país. Pero esa es una parte del proyecto. Hay otra parte que se llama Remembrance Project, que es de ellos también. Y que yo no la conocía, la vi el otro día nomás. En él es más específico porque tú tomas el nombre de una persona que está muerta, que ha muerto por violencia de autoridad. En Estados Unidos lamentablemente eso se da mucho, como tema con los policías, eso. Espérame que se lo anoté un poquito más. Personas que han muerto por violencia comunitaria, como tema de pandillas, vecindarios, así como así. Tiroteo desde vehículos, así como así. Crímenes de raza, género, sexualidad, violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, yo tomo el nombre de una persona y hago un bloque con su retrato o con algo asociado a esa persona y se envía. Eso lo hace gente de todo el país. Y hay unos que están alucinantes, así también tengo la dirección ahí muy para que después los puedan ver, porque son realmente como lindos de ver, pero también tienen un fondo y tienen un peso súper importante, como una historia detrás, porque no es solo gente que ha muerto ahora, sino que va buscando a lo largo de la historia gente que ha muerto por esa razón, como víctimas de justicia social. Entonces, eso es lo que están armando. Está muy, muy bueno, yo no lo vi el otro día. Como... Oye, y retomando una de las preguntas que te hicieron, que te la hizo la Meme preguntaba como ¿qué te inspira? Entonces sería muy bonito que nos contaras un poco sobre el quilt que te cubre esta escenografía. Claro, que nos contaras que ya nos quedan, o sea, nos quedan 8 minutos. Ya. No sé si nos... Igual no podemos pasar unos minutos. Bueno, se lo muestro. Se lo muestro. Que nos contaras. Sí, se lo voy a ir mostrando para que lo vean entero, porque está como... Es que tengo que dar vuelta la cámara. No me deja dar vuelta. Espérate. Ahí está, sí, ahí aparece. No, ahí estás tú. Ahí sí. Ahí estás tú. Ya. Espérate, me voy a correr un poco porque como no se puede enfocar tanto, o sea, como tan el espacio es más pequeño. Ahí, no sé si lo ven. Ahí se ve más entero. Se ve súper bien. Claro. Bueno, yo en abril... Ahí está rumbo, por supuesto. Yo en abril tuve COVID. Me agravé un poquito, digamos. Me tuve que ir al hospital, entonces estuve ahí varios días en la UTI. Cuando salí del hospital, bueno, uno sale muy débil, entonces
Ya cuando después me pude como armar un poco, empecé a hacer esta mantita. Que la hice un poco a modo como de bitácora, de esos días como para que a uno no se le olviden las cosas. No sé, pues hay gente que escribe, hay gente que habla con su psiquiatra, con su terapeuta, con su mamá. Yo hice una nota. Esa fue mi forma de... Ahí se ven, ahí están los gatos. Un poco también las cosas como que extrañaba cuando estaba en el hospital, las plantas, la aguja, ¿cierto? Mi familia, la casa. No. Y lo del té con leche, yo le contaba a la Dani que era porque como el segundo día que estuve ahí en el hospital, que ya estaba como reaccionando un poco, podríamos decir. De repente llegó una enfermera en la tarde y me lleva un té con leche y fue como, oh, qué calentito, así como qué rico, qué alivio como dentro de todo. Entonces, por eso yo hice esa mantita, como es como también una forma como de agradecer un poco, porque, claro, de repente andamos muy rápido, y no paramos, pues entonces estar en el hospital de una u otra forma es un quiebre, es como, ya, paremos, estamos acá, está esta gente que te acompaña, que te quiere, y ahí como que uno se da cuenta también de eso. Entonces, Tú me contabas de los memory quills. sí, que yo lo asocio mucho también como con este tipo de manta como bitácora, ¿no? Eso es muy bonito porque los memory quills son como un abrazo, encuentro yo, que uno se puede hacer con una mantita. Muchas veces se hace con ropa de algún familiar o alguna persona querida que murió, que muchas veces uno se queda con la ropa ahí y, por ejemplo, no la quiere botar, ¿cierto? No la quiere regalar, como que uno no quiere deshacerse de esa ropa porque uno tiene el recuerdo ahí de la persona. Entonces, una forma yo encuentro que es muy bonita de seguir honrándola, de tenerla como en la memoria, es haciendo una mantita con esa ropa. Hay gente también que la hace con ropa de sus hijos cuando eran bebés, guaguitas. Todo un ritual un poco también. Yo he hecho algunas, le hice una a una prima que tenía la ropa de su abuela, que estaba ahí en una bodega, pero tampoco la querían botar, porque claro, es como el recuerdo, lo que te va quedando. Entonces, ahí yo se la hice mantita, ahí la tiene todavía. Como un recuerdo tibiecito que uno le puede dar a una persona. Sí. Como un abrazo, no sé. Sí, es abrigar la memoria, darle cuerpo también a la memoria, sí, como lo que tú contabas de la bitácora. No sé, quizás en estos minutos nos puedes contar cuáles son los vínculos que tú has como ido descubriendo que tiene tu oficio, como el quilt y el patchwork, con el trabajo que tú estás haciendo ahora en Maipú con comunidad de traspaso de arpillera. Sí, de repente uno piensa que como que no tiene mucho que ver, son cosas muy distintas, pero para mí sí, porque como que técnicamente también las encuentro como relacionadas. Por ejemplo, el uso de las capas, ¿cierto? Que la arpillera la vamos construyendo ahí capa a capa de tela. El tema del cierre también es súper importante, porque las mantas se cierran de una u otra manera, pero hay que cerrarla, porque si no está cerrada no está terminada. Y a mí por lo menos con la arpillera me pasa lo mismo, que puedo tener una arpillera lista, pero si no le echo el borde, ahí es un pendiente todavía. También de
realmente podríamos relacionar el uso de ropa como pensando en las arpilleras de los años 70 de la vicaría que comenzaron con la ropa de sus muertos. También utilizo harta ropa, mira. Y logro sacar al gato también acostado aquí arriba. Mira, por ejemplo, estas son, no sé si la ven, corbatas. Como, mira. Y esas corbatas me las dio gente que yo conozco, que ya no las iba a usar más. Yo las fui acomodando. Y lo del cierre, por ejemplo, me refiero al patchwork, un borde. Es como el borde que yo le hago bordadito a la arpillera. No sé si a ti también te hace alguna relación como el patchwork y la arpillera de alguna forma. Sí, para mí que igual que la Scarlett recibí o llegué al oficio del quilt cuando, cuando encontré la arpillera sentí que había encontrado como al oficio como local, como lo que tenemos aquí. Parece que perdimos a la Scarlett. ¿A alguien le pasó? Acá está. A ver. Espérenme que lo voy a... Aquí está de nuevo. A ver. Acá estamos. No se vayan todavía, que todavía estamos cerrando. Ahí, perdón, me salí. Si quieres. Pero te escuché, te estaba escuchando. Que para mí fue también con el trabajo de las arpilleras, como las arpilleras históricas de la vicaría. Es como, siento que es como nuestro quilt, nuestro patchwork, y también en lo que conversamos, como los relatos de la Violeta Parra cuando habla de que su mamá reparaba las ropitas. Para mí eso también es como un poco un patchwork, el trabajo del remendar. Sí. Sí, porque al final también, si nos vamos como a la base del patchwork, como su origen, era mucho como para darle fuerza a las telas. Se unían telas que ya estaban muy gastadas. No era como voy a ir a la esquina a comprar 10 metros de tela. No, era tomar esta camisa y ponerla con otra tela y remendarla y arreglarla y sobre esa ponerle otra y así ir armando. No sé si de repente voy a mirar un poquito lo que escribieron las chiquitas. Que había visto que alguien le había preguntado una cosa. Delante alguien, como así como algo ya realmente técnico, preguntó como qué relleno se utiliza. Hay gente que usa napa, que es más gordita. Yo utilizo algo que se llama punzonado, que es un relleno como más compacto. No sé si lo notas, que es delgado, pero como apretado. Que eso es más amable, es más fácil de trabajar. Y con parte también había escrito algo. Espérame. Aquí está. No sé si tú lo alcanzas a ver. La meme te preguntó qué te inspiraba. La meme. Sí. Te escucho medio lejos, pero. La meme preguntó qué te inspiraba. Sí. Yo yo empiezo a trabajar como yo viendo las telas que tengo. Más que a veces viendo como un diseño, veo como las telas que voy juntando, utilizo hartas telas como de ropa que voy recolectando. Entonces muchas veces como las telas me llevan a un diseño o un trabajo. Mira, y
Patricia, no, te preguntan si funciona el fieltro como relleno por usar algo más natural. Yo creo que podría funcionar. Si, Yo una vez vi, ¿sí? si no es tan como si lo puedes, como eso quiero decir, como si no es tan duro. Porque la idea por último sería poder acorcharlo de alguna forma para firmarlo. Entonces, mientras yo creo que pueda pasar la aguja y no ser tan tieso tal vez. Yo no sé cómo trabaja en el fieltro, si puede como ser más o menos compacto. No sé. Yo una vez vi que abrían como los colchones antiguos y sacaban como ese relleno, lo lavaban y ese relleno después lo ponían como muy artesanal. Sí. ¿Sabes qué uso yo también a veces para que lo tengan así como en cuenta? A veces hay como mantas que comprabas y ya están muy viejas, como desteñidas y todo. Entonces yo también las ocupo, las pongo de capa de medio, porque claro, ya son para no botarlas y no tener ese desecho que las uso también de relleno. Entonces también si tienen alguna manta como estas mantas que son como típicas delgadas, así que venden como en las multitiendas, eso también es súper bueno para que lo puedan usar. Aquí había leído el comentario de Constante que decía que había visto tantas herramientas para Quilting que me desanimaban a intentarlo. Sí, mira, yo estuve muchos años trabajando sin ninguna herramienta especial. Porque mira, si que puedes buscar como en YouTube, así como patchwork a mano incluso. Entonces, no necesitas. A mí me gusta usar el cuchillo, ese cuchillo como que para cortar piezas, porque como que me agiliza un poco el trabajo, ¿no? Como que me hace cortar más rápido. Pero uno también puede cortar con tijera. Puede hacer el dibujo con la pigmina. No, yo encuentro, o sea, te ayuda, sí te ayuda, pero es indispensable para mí no. Así que dale nomás. No, bueno, igual de repente ya para ir cerrando como decirle como a las que quieran empezar a hacer patchwork que como que pierdan el miedo, que no es mucho más fácil si estudian un poquito, es mucho más fácil de lo que piensan. Como lo que les dije delante, como siempre empezar de lo más pequeño y ahí no piensen como en la cuestión gigante, sino que pieza a pieza, como digo, es más fácil de lo que uno piensa si uno aprende ciertas técnicas o pillerías también, por decirlo así. ¿Qué más les puedo recomendar? Que si les cuesta como la combinación de colores, que estudien un poquito de teoría del color también, porque hay gente que tiene como el ojo innato así de poder combinar colores y hay gente que le cuesta más. Eso también influye como en el resultado del patchwork que tú vas a hacer. ¿Qué más? Que se hagan amigas de la plancha, porque hay cosas que de repente uno las cose y no se ven tan bien, pero después la plancháis y la plancha te arregla la vida, ¿cierto? Se resignifica la plancha. Y nada, que aprendan como a disfrutar el proceso, como porque el patchwork sí tiene que dice mezclas materiales, solo usa un tipo de o sea, cuando uso telas nuevas uso algodón americano, que es como esto es como algodón americano así nuevo, que son hermosos, caros, pero cuando uso telas recicladas voy mezclando, pero sí trato de no usar alguna tela que sea tan sintética, porque como hay que planchar algo, las telas sintéticas no, nadie quiere que tener algo armado y después lo plancha y se churrasca. Uso harto jean, harto tela de camisa, no tengo problema, porque hay gente que solo usa algo más. Las
las pintoras que usaste eran telas como, no era 100% algodón esa tela. No. Creo que está en la página de Saña Textil. Sí. Trabajo. Sí, no, voy mezclando, no te digo, no tengo un mayor problema con eso. Ay, o sea, si una tela es como muy, muy sintética y yo no la uso, pero... ¿Qué más? Lo que le estaba diciendo, como que disfruten el proceso, así, que es un proceso que encuentro que es como la base de la costura lenta, como ahora está muy de moda el slow stitch, el patchwork es así como la madre de eso, porque vas a invertir tiempo, ¿sí? Como lo vas a pensar, lo vas a dibujar, o vas a medir, vas a calcular, vas a cortar, vas a coser, vas a planchar, entonces ahí va a ir armando tu manta, después la vas a hilvanar con alfileres o hilvanar con una aguja, después la vas a colchar y después le vas a hacer la orilla. Entonces no pienses cuando empieces a hacer algo que lo vas a terminar en 2 días, por eso hay que aprender cómo a disfrutar ese proceso. Si no, no lo hagas. Si vas a sufrir, no lo hagas. ¿Sí? Frustrar mucho. Es súper importante eso que dijiste, lo del tiempo. Sí. También abrazar un poco el error, porque de repente uno se tortura mucho con hoy eso me quedó así como y, entonces hay como de hecho hay una en esa época como de los colonos, volviendo para atrás, la gente que era más religiosa, bueno, no acolchaba los domingos, pero por ejemplo hacían una manta hermosa, 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 y un cuadradito, un pedacito, lo hacían de otro color, o lo hacían como distintas al revés, porque para ellos era como que solo Dios podía hacer cosas perfectas, entonces ellos introducían un error consciente para recordar que somos humanos, nos equivocamos. Sí. Y eso, no sé. Muchas agradecerte tanto tu oficio y tu cariño, y como la manera como compartes todos estos años de trabajo, que encuentro que eso es súper importante. Esperamos abras un taller. Sí. Te estaremos. Oye, voy a decir algo que se me olvidó delante, que no tiene tanto que ver con Facebook, pero cuando en 2018 yo hice ese bordado de Margarita Ancacoy porque la habían asesinado tan brutalmente, yo creo que a toda la gente que vio la noticia la golpeó mucho. Entonces yo hice ese bordado muy rápido, como que llegué en la noche a hacerlo y su base es de patchwork, pero arriba le hice un bordado, que es un bordado muy simple. La mañana siguiente yo lo subí a Facebook, escribí el texto en el colectivo, ¿no? Y como que lo empezaron a compartir, no sé, al otro día tenías como 500 notificaciones, después tenía 1000 notificaciones, como que lo compraron. Y ahí tú me escribiste. Y ahí yo dije, ya voy a ir al taller. Y yo siento que ahí como esos años, yo había estado cosiendo muy sola todos los años, ¿cierto? Y pensamos así como de niño, siempre había estado muy sola haciendo cosas. Pero ahí como que me hizo sentir un poco todo cuando fui a acompañarte. Porque como que dije, hay más gente que quiere como estar en este mundo textil que yo tenía solitario. Como que ahí se me empezaron a encajar las piezas, entonces ahí yo dije como, ok, este es el camino, por decirlo así. Aquí me voy a quedar. No sé si se entiende. Acá estamos. Bueno, y al tiempo después me escribió también la Fran Rowley, que yo tampoco la conocía, para invitarme a participar justamente de la escuela. Entonces, al principio no quería porque me daba vergüenza, y decía como que encontraba que todas eran muy bacanas. Entonces, era como, no, qué vergüenza, pero bueno. Dije que sí. Aquí estamos. Sí. Que podemos ser como un quilt, pensarnos como una manta. Sí, pues. Al final uno se va formando de pedazos.
de retazo, por eso yo le puse así a la charla. Somos retazos. Como retazo, nos vamos haciendo de pedacitos al final. Pedacitos de vida, no sé, como... A mí la Scarlett me enseñó a ponchar y vamos en camino a cerrar. Sí, Sí, allá vamos. muchas gracias por la conversación. Creo que todas las que y todos quienes escuchamos aprendimos un montón. Sí. Muchas gracias. Así que ahí escríbanme, me mandan mensajes, yo les mando ahí los links todo para que puedan entrar un poquito más en este mundo. ¿Y más? Bueno, la próxima semana en la escuela vamos a tener a la Cristina Oviedo, desde Colombia, que va a estar ahí con el bordado. ¿Sí? Para que vengan también el próximo domingo. ¿Ya? Ya, amigas. Gracias. Chao, chiquillos. Chao, chiquillas. Gracias por conectarse. Sigan a la Scarlett y a Will on TV. Ah, sí, busquen mantas en la tele, me las mandan. Muy buen domingo a todas. Chao. Chao, chao.